La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Matrimonios desiguales. Sin duda, en la juventud, después de recibir a Cristo como Salvador, la decisión más importante de la vida es cómo voy a formar mi pareja, mi noviazgo y mi matrimonio. Vamos a ver en el capítulo 6 de 2 Samuel la experiencia de David y Mical. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Estamos contentos y felices de cómo la palabra de Dios sigue influenciando vidas y a nosotros mismos, y en las cuestiones prácticas de la vida, y en las decisiones fundamentales de la vida. Por eso este tema de matrimonios desiguales que vamos a encontrar en segundo libro de Samuel, capítulo 6 del 12 al 23, que ya te invito a que puedas buscar conmigo para poder encontrar en la palabra. Allí vamos a encontrar un matrimonio, el de David y Mical, literalmente un matrimonio desigual. Y luego vamos a ir a 1 Corintios capítulo 16 y vamos a leer 2 versículos de una familia que es el contraste. Matrimonios desiguales o familia de siervos. Matrimonios desiguales o hogares cristianos. Y que en este tiempo, al ver esta verdad, vos que sos joven y estás por formar tu pareja, o estás por ponerte de novio, o estás orando, o estás de novio y te das cuenta que hay desigualdades. Es muy importante que veamos los principios de una familia de siervos. Vamos a leer en la Biblia 2 Samuel capítulo 6, versículo 12. Dice la Biblia que fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Versículo 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer holocaustos y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a la multitud de Israel. Versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical, su esposa, a recibir a David, dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia de tu padre a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes han hablado». Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Este capítulo 6 nos presenta a David que después de despedir a la congregación y bendecirla y servirla por la alegría que le había traído que finalmente el arca, después de tantos años en la tierra de Kiriat Jearim, ahora llegaba finalmente a Jerusalén y estaría en la ciudad de David. Y todo esto fue un proceso muy particular, porque el arca, a causa de que Usa la quiso acomodar porque trastabillaba cuando la traían en el recorrido, fue muerto. Esto hizo que David deje 3 meses el arca en la casa de Obed-edom. Dios bendice la casa de Obed-edom a causa del arca y la presencia de Dios que estaba allí. David entiende que Dios estaba aprobando su iniciativa y la va llevando en medio de una danza, sirviendo al pueblo, feliz, cantando y adorando a Dios.
y mientras llegaba a Jerusalén, desde la ventana su esposa Mical lo mira con desprecio. David llega agotado a su casa, pero feliz de servir a Dios, esperando encontrar la misma sintonía en su esposa, y encuentra un corazón totalmente en otra sintonía, un corazón que tenía más que ver con su padre Saúl que con su esposo David. Escucha la ironía de su esposa y David dice: yo seguiré honrando a Dios aunque tú me menosprecies. Y el último versículo del capítulo que hemos leído, vemos el juicio que Dios trae sobre Mical, la cual nunca pudo tener hijos, y esto significaba una profunda afrenta en aquel tiempo y en aquella sociedad. Ahora, aquí está David y Mical, y lo podemos llamar como un matrimonio desigual. ¿Qué son los matrimonios desiguales? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de matrimonios desiguales? Bueno, tenemos que decir que la Biblia habla de un concepto de yugo desigual en el libro de 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, cuando el apóstol Pablo nos dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Así que cuando uno habla de yugo desigual, técnicamente, respetando la palabra, tiene que ver cuando un cristiano decide unirse con un incrédulo para formar un matrimonio, otro tipo de asociación. Pero en realidad, muchas veces hemos escuchado el concepto de yugo desigual entre creyentes. Yo le voy a cambiar el título: matrimonios desiguales, para hablar solamente en yugo desigual cuando tiene que ver con incrédulos. Aunque es la misma, ¿verdad? Solo es un cambio semántico. ¿Qué son los matrimonios desiguales? Bueno, yo llevo más de 30 años en el pastorado y en la obra de Dios, y los veo a lo largo de los años una y otra vez. Un esposo que ama a Dios y se quiebra frente a la palabra, y una mujer que no está interesada en las cosas de Dios y tiene un corazón profundamente temporal. O viceversa, una mujer que lleva a sus hijos a la iglesia y su esposo no la acompaña. Matrimonios desiguales. Lo vemos en los noviazgos desiguales, jóvenes con llamado de Dios, con una novia o un novio que tiene el corazón puesto en las cosas del mundo. La Biblia dice claramente en 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, cásese con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Y si bien está en un contexto de un recasamiento de viudas, lo cierto es que con tal que sea en el Señor significa dentro de los parámetros bíblicos. Y saben, aquí David y Mical son sin dudas el ejemplo claro de un matrimonio desigual. Es decir, David profundamente entregado a las cosas de Dios, sirviendo al Señor. Y Mical desde la ventana del egoísmo. Recuerdo un querido consiervo que no pudo sostener a lo largo de los años su matrimonio, aunque luchó mucho para sostenerlo. Cuando volvía de servir al Señor y su mujer, que no lo había acompañado, lo combatía, lo desautorizaba delante de los hijos, y llegó al extremo de gritarle cuando él se iba a servir al Señor. Ese matrimonio terminó separándose. Matrimonios desiguales. Y yo sé que me está escuchando un auditorio mayoritariamente de jóvenes. Y es importante que entendamos la contracara de los matrimonios desiguales, que son la familia de siervos, los matrimonios de siervos. Y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 16, versículo 15, la familia de Estéfanas. Descubrimos allí la contracara del matrimonio desigual de David y Mical. Dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 16, versículo 15, el apóstol reconoce este matrimonio de bendición de siervos. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acayas, y que ellos han dedicado su vida al servicio de los santos. Os ruego que se sujeten a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo en la venida de Estéfanas, Fortunato y Arcaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Pablo está escribiendo la carta a los Corintios, está escribiendo a la iglesia de los Corintios y pone el ejemplo de la familia de Estéfanas. Y aquí yo saco 4 bendiciones de una familia de siervos que contrasta profundamente con un matrimonio desigual como el de David y Mical. Yo sé que tú me estás escuchando allí y es una elección. ¿Qué
tipo de matrimonio y familia querés tener. Y yo sé que todos me van a decir, yo quiero un hogar cristiano. He escuchado a jóvenes que estando lejos de Dios, ya cuando pase todo este tiempo de juventud, voy a buscar un joven, una señorita cristiana y voy a hacer un hogar cristiano. No es así, porque ningún muchacho que ame a Dios va a inclinar su corazón a alguien que no lo ama, y si lo hace, va camino a un matrimonio desigual. Nadie que tiene un llamado para servir al Señor va a atar su vida primero en un noviazgo y luego en un matrimonio con alguien que su corazón está atado al mundo o a las cosas materiales, porque no se puede servir a Dios, señores. Es decir, cuando uno va a orar y está en el tiempo de la elección de descubrir la pareja, necesita saber que tiene que buscar una novia, un novio que tenga un corazón alineado hacia los mismos propósitos espirituales. Cuando hablé con mi esposa Esther, 30 años de casados cumplimos este año. Yo la amaba profundamente, quizás ya me escucharon este ejemplo en alguna conferencia, pero yo le dije, aunque te amo profundamente, quiero decirte, yo tengo un llamado de Dios y yo voy a servir a Dios toda mi vida. Si no estás dispuesta, no avanzamos. Han pasado 30 años y nunca hubiera podido hacer todas las cosas en las cuales Dios me ha abierto puertas si no tendría una mujer de Dios que ama la obra y ama a Dios como Esther, que ha hecho de nuestro hogar una pequeña iglesia donde nuestros hijos han entendido el servicio y el amor a las cosas de Dios, donde tantas personas a través de grupos pequeños, discipulados, han podido encontrar la bendición de una familia de siervos. Y Estéfanas, la familia de Estéfanas, es un ejemplo. Y yo encuentro aquí 4 bendiciones de una familia de siervos que contrasta con el matrimonio desigual de David y Mical. Y quisiera que tú puedas atesorar en tu corazón estas 4 bendiciones para elegir bien la pareja, para formar correctamente el noviazgo y para establecer un matrimonio de siervos. ¿Cuáles son estas 4 bendiciones? Primero, los de Estéfanas era una familia productiva para el reino. Primer secreto, una familia productiva para el reino. Segundo, un matrimonio con carácter espiritual. Tercero, un hogar que el servicio era un estilo de vida. Cuarto, padres que dejan huella en sus hijos. Una familia productiva, un matrimonio espiritual, un hogar de servicio y padres que dejan huella espiritual. Vamos a la primera. La familia de Estéfanas era una familia productiva para el reino. Dice el versículo 15, fueron las primicias, los primeros frutos de Acaya que han dedicado su vida al servicio de los santos. Estéfanas y su familia son nombrados por el apóstol Pablo como las primeras gavillas. Esto está en Levítico 23 y Deuteronomio 26, un concepto muy común para el auditorio del apóstol. Eran las primicias que se cosechaban para Dios. En el vocablo paulino, primicia significaba primeros frutos. Es la figura de Cristo como el segador que lleva los frutos de la cruz ante el Padre. Y una vez que se cosechan los primeros frutos, la cosecha está lista. La familia de Estéfanas fueron los primeros creyentes y luego se convirtieron en una familia productiva para el reino. ¿Qué es esto de una familia productiva para el reino? Son personas que traen resultados espirituales, que el hogar es un centro de salvación, un centro discipulado, que el matrimonio está insertado en la iglesia local para servir al Señor. Es exactamente la contracara del matrimonio desigual de David y Mical. David servía, Mical criticaba. David honraba a Dios, Mical recibía el juicio de Dios. David disfrutaba del servicio y padecía a su esposa. Tal vez me estén escuchando esposos o esposas que sufren esta realidad y necesitan doblar sus rodillas y clamar a Dios y no dejar de orar y no desmayar en el clamor a Dios, porque en algún momento Dios escucha nuestras oraciones y aquel esposo o esposa es quebrantada, tocado por la obra de Dios, y aquel que está lejos vuelve
Y aquel que es improductivo se convierte en productivo. Y aquel que está enfrentado con la iglesia se convierte en un miembro. Y aquel que no funciona como hogar cristiano empieza a funcionar como tal. Estoy orando en este tiempo por un querido joven al cual vi servir con profunda dedicación a Dios, pero por un conflicto de iglesia se enfrentó con sus padres, se enfrentó con la iglesia, se apartó del Señor, se enredó en el mundo, empezó a maltratar a su esposa. Está desconocido, pero yo le estoy pidiendo a Dios que lo quebrante y como el hijo pródigo empiece el camino de retorno. Miren, he visto a mi madre, Lidia, orar 8 años por mi padre. Yo nunca creí que mi padre iba a venir a los pies de Cristo. Y el día que lo vi de pie recibiendo a Cristo como Salvador, me di cuenta el mayor de todos los milagros. Y es que un hombre formado en una cultura totalmente enfrentada al Evangelio, un hombre que creía que era tan bueno que no necesitaba a Dios, es tocado por el poder del Evangelio. Y por fin pude ver a mi familia completa para Dios. No desmayes, sigue orando. Tenés la promesa de 1 Pedro capítulo 3 y vosotras mujeres ganen a sus maridos sin palabras, con la conducta. Y Dios va a traer bendición. Claro, cuando hablamos de un matrimonio, una familia productiva para el reino, estamos hablando de personas que traen frutos para Dios. Por eso, si vos amás al Señor, si tenés pasión por las almas, si querés servir al Señor, tenés que mirar antes de elegir que el hombre o la mujer, el joven o la señorita, sirve a Dios en la iglesia local, tiene compasión por las personas, ama al Señor. Yo escucho a veces frases de jóvenes que dicen, no, él no sirve al Señor, pero seguramente más adelante. Mirá, en el noviazgo se ponen las bases fundamentales del matrimonio. En el noviazgo se hacen los acuerdos que van a regir después el matrimonio. El corazón sensible va a ser sensible después, cuando tiene que invertir tiempo en lograr recursos para mantener el hogar, en criar a los hijos, entiende que todas estas cosas van atadas de una familia productiva para el reino. Este es el primer secreto. En segundo lugar, un matrimonio de carácter espiritual. Bueno, os ruego que se sujeten, versículo 16, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 16, hablando de Estéfanas, os ruego que se sujeten a personas como ellos. En otra traducción dice, pónganse a disposición de gente como esta. Claro, la familia de Estéfanas. Matrimonios en la Biblia como Zacarías y Elizabeth, Lucas 1. Aquila y Priscila, Romanos capítulo 16, versículo 3. Son puestos como modelos de parejas que se complementan y proyectan, pero cuya clave estaba en la riqueza de su relación con Dios. Por eso el apóstol dice, personas como ellos. ¿De qué está hablando? Del carácter espiritual de cada uno de ellos. De personas que se enriquecen mutuamente. De personas como Zacarías y Elizabeth, que sin duda en su carácter espiritual crearon un ambiente propicio para que surja allí Juan el Bautista, aquel que prepararía el camino del Señor. Entonces la pregunta es, ¿cómo alcanzar un carácter espiritual en el noviazgo, por ejemplo? Bueno, tiene que haber frescura espiritual. En el noviazgo se habla de moda, de dinero, de películas, de actividades, de deportes. La pregunta clave es, ¿qué tenemos para compartir espiritualmente? ¿Qué pasaje, qué devocional, qué mensaje? ¿Qué tenemos que hablar de Jesús para enriquecer al otro? Necesitamos aprender para tener un carácter espiritual a orar todas las veces que nos encontramos como pareja. Les suelo preguntar a los novios, ¿oran cada vez que se encuentran? Mira, esta es la mejor manera de poner un límite a las tentaciones físicas. La oración nos pone en el lugar correcto. Las oraciones hacen que todos nuestros sueños estén en la presencia del Señor. Quienes no oran en el noviazgo, ¿por qué habrían de orar en el matrimonio? Mirá, Jorge Müller, el padre de los huérfanos, se lo recuerda como el siervo que hospedó e instruyó a más de 10.000 niños en su vida. Lo que pocos saben es que después de una vida totalmente disipada, él encuentra y une su vida
a su esposa Mary, y que luego abrieron un orfanato para niños pobres en Bristol, y que Dios obró milagrosamente poniendo en la mesa comida para los niños cuando pensaban que no tenían más nada. Jorge comenzaba el día a las 5 de la mañana orando a solas. Luego se unía Mary, su mujer, Mary, a orar juntos. Luego concluía con un desayuno con devocional. Pero al finalizar el día otra vez ambos se unían a orar y suplicar por las necesidades del próximo día. En el aniversario número 40 del matrimonio, Mary murió y 1.200 huérfanos asistieron al funeral. Nunca esos niños se olvidaron a esa pareja de socios en oración. Carácter espiritual es el segundo secreto, un matrimonio de carácter espiritual. ¿Cómo somos entonces una familia de siervos? Primero, hay que ser una familia productiva para el reino. Segundo, un matrimonio con carácter espiritual. Tercer secreto, un hogar donde el servicio es un estilo de vida. Dice el apóstol que estos, ¿quiénes son estos? Los de Estéfanas, han dedicado su vida al servicio de los santos. Os ruego que se sujeten a personas como ellos, que ayudan y trabajan. Claro, ellos tenían un estilo de vida que tenía que ver con el servicio. Y cuando uno habla de un estilo de vida de servicio, está hablando de personas que no miran el servicio a Dios como un sacrificio. Yo escucho una y otra vez jóvenes que sirven al Señor de novios, se casan y se olvidan de servir al Señor, porque tienen que juntar dinero para comprar la casa, para comprar el carro, para pagar la cuota, para la escuela de los chicos. Y están miren, el servicio a Dios no es una cuestión de sábado y domingo. El servicio a Dios es un estilo de vida porque Jesucristo fue el siervo por excelencia. Él mismo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y cuando uno piensa en pequeños Cristos que somos los cristianos, estamos pensando en parejas que sirven al Señor, en matrimonios que sirven al Señor, en novios que sirven al Señor. Por eso la primera recomendación es un lugar maravilloso para encontrar el novio y la novia es en la obra de Dios. Y cuando se ponen de novio, tienen que tratar de servir juntos. Aquí en el versículo 16 aparecen dos verbos, los que ayudan y trabajan. El verbo ayudar en griego habla de trabajar juntamente con, es la idea de un equipo de trabajo, claro, una pareja que trabaja en el Señor. El verbo trabajar es un verbo kopos en el griego que tiene que ver con golpe, con azote, da la idea de un trabajo fatigoso, pesado. Tiene que ver con el sacrificio para alcanzar una meta. Claro, el estilo de vida de Cristo, el estilo de siervos. El apóstol Pablo escribe en capítulo 20 del libro de los Hechos y habla del ministerio que recibió del Señor Jesús y lo estima, no estima ni su propia vida como preciosa. ¿Por qué habla de esto? Porque entiende que el servicio es un estilo de vida. Hasta sus últimas horas, mientras escribía la carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, y ya se preparaba para ser sacrificado, él estaba sirviendo al Señor. Saben, queridos míos, no hay mejor perfil de noviazgo o de matrimonio que hacer del servicio un estilo de vida. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestro estilo de vida como pareja? ¿Cuál es nuestro estilo de vida como novios? ¿Cuál es nuestro estilo de vida como matrimonio? Qué importante es establecer esto como un principio, porque entonces vamos a ser un hogar cristiano. Es una contradicción pensar en un hogar cristiano que no sirve al Señor. Tal vez hay un esposo, una esposa, un novio, una novia, un joven, una señorita que mientras digo esto ha abandonado el servicio a Dios por problemas con la iglesia, por desacuerdos, quizá por tentaciones del mundo, por amor al dinero, por exceso de trabajo. Quiero decirte que la frase que escuchamos tantas veces y dijimos tantas veces es perfectamente aplicable en este momento. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque ser cristianos, pequeños Cristos, seguidores de Cristo,
no tiene ningún tipo de posibilidad si no tiene un servicio como estilo de vida. Y si hemos perdido el amor por las cosas de Dios, es porque estamos amando otras cosas. Necesitamos venir a los pies del Señor, pedirle perdón por nuestros pecados, entregar la vida. Así que hablamos de todos estos secretos de una familia cristiana. Primero, una familia productiva para el reino. Segundo, un matrimonio con carácter espiritual. Tercero, un hogar donde el servicio es estilo de vida. Finalmente, padres, novios, esposos, que dejan huella mutua entre ellos y que dejan huella en sus propios hijos. Dice el apóstol acerca de Estéfanas, quienes con otros hermanos confortaron mi espíritu, versículo 18, suplieron vuestra ausencia, les dice a los corintios. El verbo suplir acá, confortar, recrear, dar reposo, refrigerio, todas estas palabras dejan la huella de bendición en Pablo y en los corintios que habían dejado a Estéfanas, una huella que tiene que ver con la manera en que hablamos, una huella que tiene que ver con la vivencia espiritual en el Señor, influencia en vidas, claro que sí. Matrimonios y familias cristianas dejando modelos a imitar a las generaciones que vienen detrás. Novios cristianos que son un modelo para los que vienen a los pies de la cruz, para los niños y preadolescentes que los ven. Parejas que se bendicen mutuamente, dejando una huella espiritual. Quiero concluir en este momento mostrando estos dos modelos de noviazgo, modelos de pareja, modelos de matrimonio. Una pareja, un noviazgo, un matrimonio desigual, David y Mical, una familia cristiana, los de Estéfanas. Bueno, tenés que decidir en este tiempo hacia dónde querés ir. Y sabés, en un momento Jesús caminando, entrando a Jericó, caminando y rodeado de la multitud, miró a un peticito, a un hombre de baja estatura, que subido a un árbol estaba lleno de inquietudes para ver quién era Jesús. Se llamaba Zaqueo y recibió la frase que todos hoy tenemos que atesorar en el corazón. La palabra de Jesús dijo: hoy es necesario que yo pose en tu casa. Hoy no podemos esperar más. Si queremos salir del modelo deformado de matrimonios desiguales para ir al modelo bíblico de hogares cristianos, de noviazgos cristianos, de matrimonios cristianos, necesitamos abrir al Señor la puerta de nuestro corazón y de nuestro hogar, porque Él nos dice en este tiempo: hoy es necesario que yo pose en tu casa. Pero para posar en nuestra casa, en nuestra pareja, en nuestra familia, primero necesitamos que Él venga a nuestro corazón. Una pareja de novios hizo un largo viaje, y cuando hablé con ellos y descubrí la vida incorrecta y llena de pecado que vivían, se sintieron profundamente avergonzados. Y yo les dije: para cambiar esto tienen que venir al Señor. Así que quiero invitarte allí donde estás, que hagas una oración y le pidas al Señor que Él pueda venir a tu vida. Si nunca le has pedido perdón por tus pecados, o tienes que pedirle perdón para volver a Él, y con una oración sincera decirle: Señor, entrego mi vida a ti. Ora conmigo en este momento. Pon tu fe en el Señor y dile: Señor, entrego mi vida a ti. Creo que tú eres el Salvador. Te pido perdón por mis pecados y quiero invitarte a que vengas a mi corazón. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.